Ayer tuvimos otra sesión, digamos, gloriosa en la Asamblea de Madrid en la que Ayuso volvió a demostrar que su modelo de política es un modelo en el que llena todo de fango, de insultos, de basura y de podredumbre. Hubo un momento en el que empezaba a hablar de las residencias y las víctimas de sus protocolos de la vergüenza y dijo: ya están ustedes con las mismas mierdas de siempre. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no... Ahora el Partido Popular de Ayuso intenta decir que no se refería a las residencias, sino a lo que había hablado antes de las políticas de alquiler, que defendíamos un nuevo contrato, ahora hablaré de ello, para que el alquiler fuera más barato. En este vídeo vamos a ver cómo transcurrió su respuesta a Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid, y cómo es evidente que se refería a lo que estaba empezando a hablar, a las víctimas de las residencias. Eso era lo que para ellas son las mismas mierdas de siempre. Lo vamos a analizar un poco con cómo fue su discurso y después sí que pararemos un poquito a responder las chorradas que dijo Ayuso para evitar hablar del alquiler indefinido, que es la propuesta que ha sacado Más Madrid para intentar racionalizar un poco el desbocado mercado del alquiler, junto con otras medidas. Pero vamos a hablar de estas y de las respuestas que ha dado Ayuso. Algunas son estupideces, pero en general son las que están intentando instalar como respuesta a una propuesta que es bastante razonable. Vamos a ir por partes. Primero vamos a analizar a qué se refería Ayuso con lo de las mismas mierdas de siempre. Lo vamos a analizar viendo el vídeo y además en los comentarios luego os voy a dejar el enlace a donde podéis ver íntegra la respuesta sin ningún tipo de corte, la respuesta de Ayuso, para que si alguien piensa que yo les estoy engañando, que lo vea. El Partido Popular las ha cortado justo cuando dice lo de las mismas mierdas para que no se vea qué dice después y a qué se refiere. Yo lo voy a editar para digamos seguir el hilo argumental. Pero os voy a dejar ahí el link para que quien quiera lo pueda ver en la propia web de la Asamblea de Madrid, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo fue el momento en el que dice lo de síganos, ya están ustedes con sus mierdas de siempre. Para entender que es obvio a qué se refiere, pero antes quiero decir una cosa. ¿Y si lo estuviera diciendo de nuestras propuestas de alquiler, qué? O sea, tenemos que consentir que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos diga, cuando estamos haciéndole preguntas de control al gobierno, que ya están ustedes con las mismas mierdas de siempre. No, o sea, eso es absolutamente vergonzoso e intolerable. Una presidenta de la Comunidad de Madrid se tiene que someter al control al gobierno. ¿Qué estaríamos diciendo si Pedro Sánchez, cuando le pregunta a Feijóo, le dijera: ya está usted con las mismas mierdas de siempre? Aunque no se estuviera refiriendo a muertos de residencias, aunque se estuviera refiriendo a las mismas mierdas de siempre de Feijóo. ¿Qué estarían diciendo todo el pesebre mediático, toda la gente esta que está rodeando a Ayuso para aplaudirle ahora cualquier barbaridad que diga? La barbaridad que diga, ellos le aplauden. Como aplaudieron las de Cifuentes, como aplaudieron las de Esperanza Aguirre, como aplaudieron lo que les pongan por delante. ¿Qué estaríamos diciendo si un presidente demócrata, de izquierda, razonable, sensato, dijera: ya están ustedes con las mismas mierdas? Es intolerable en cualquier caso. Pero Isabel Díaz Ayuso ha decidido hacer una presidencia de la Comunidad de Madrid al modo de Miguel Ángel Rodríguez. Por eso cuando decimos que Miguel Ángel Rodríguez tiene que caer, sabemos que no va a caer, porque es que Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso y su gobierno son la misma cosa. Son la misma cosa, el mismo tipo de hacer política, que es llenarlo todo de mierda. En ese caso de forma literal. La misma mierda, ya están ustedes con la misma mierda. Bien. Daría igual que se refiriera solo a las políticas de alquiler que proponemos, que además, digamos que con el problema que tienen la gente con la vivienda en la Comunidad de Madrid, no es la misma mierda de siempre. Es un problema muy gordo. Para Isabel Díaz Ayuso no. Porque ella ha conseguido que para ella no sea un problema la vivienda. Para ella es un piso que se ha comprado con los 2 millones de comisiones con los que Quirón forró a su pareja, que después además decidió no pagar impuestos y por eso hemos descubierto todo el tinglao, y que con ese dinero se compró el piso de abajo. Y que encima le han comprado un ático que una empresa que no sabemos de quién es compró con 1 millón de euros que le puso a alguien que no sabemos quién es en esa empresa, así, ni hipoteca ni nada. Alguien de repente les mete 1 millón de euros. Con ese 1 millón de euros compran un ático y no sabemos por qué. Isabel Díaz Ayuso disfruta de ese ático. No sabemos si es que paga un alquiler a esa empresa cuya propiedad no conocemos,
no sabemos si la ha comprado y no la ha llevado al registro de la propiedad, no se sabe nada. Alguien le ha puesto a su disposición, no sabemos quién ni a cambio de qué, ha puesto a su disposición un ático, y claro, entonces a ella pues le puede parecer que hablar de los problemas de vivienda de la gente es la misma mierda de siempre. A ella que le dejen en paz, que está con su ático, su Maserati y su piso de lujo en Chamberí, y eso no es un problema. Pues quien quiera que se deje llenar de comisiones de Quirón y ya está. Esa es su forma de solucionar el problema de la vivienda. Pero para el resto de los madrileños igual no es la misma mierda de siempre. Igual es una cosa bastante seria que está arruinando muchísimas familias, o que no les está dejando vivir, o que está generando un problema de salud mental, de no poder hacer proyecto de vida. Cuando ella habla de natalidad, pues claro que la gente no puede ponerse a tener hijos, porque a ver, para la mayoría de la gente es un problema gravísimo el no tener un sitio donde sepan que van a tener los próximos años la posibilidad de estar viviendo sin que ese sea un quebradero de cabeza constante. Pero el caso es que no fue así. Vamos a ver cómo fue la secuencia. Estamos terminando de hablar de la propuesta de contrato de alquiler indefinido que por primera vez se debate en la Asamblea de Madrid, con lo cual no puede ser la misma mierda de siempre, algo que se debate por primera vez. Termina y entonces dice, ya, y ustedes están con la misma mierda de siempre. Vuelven ustedes a traer lo de las residencias. Algo así, ahora veremos cómo lo dice literalmente. Pero ese vuelven es lo que nos indica que es lo de siempre. Lo de siempre. No puede ser lo de siempre una cosa que viene a la Asamblea por primera vez, que es el contrato de alquiler indefinido. Lo de siempre tiene que ser lo que ella misma dice que vuelven otra vez. Entonces lo de siempre, la misma mierda de siempre, son los muertos de la residencia. Vamos a ver la secuencia, cómo termina la parte del alquiler y cómo empieza la parte de las residencias con ese vuelven ustedes con la misma mierda de siempre. Lo que hacen precisamente es eso, expulsar a los jóvenes y los vienen a la Comunidad de Madrid a buscar prosperidad, libertad, eventos y estar en una de las regiones más libres del mundo y que vive sus mejores momentos. Nosotros vamos a seguir construyendo vivienda, liberando suelo y dando seguridad jurídica. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que ustedes incluso intentan boicotear en muchos de los municipios donde gobiernan, que intentan que planes como el Plan Vive o nuevas residencias no salgan adelante porque no soportan que estemos gobernando para todos los madrileños y haciendo las cosas bien. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Siempre están con las mismas mierdas, ya dijeron. Es decir, esto sí que es una cosa que ya ha venido a la Asamblea. Hemos hablado muchas veces desde las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid. Del contrato de alquiler indefinido nunca habíamos hablado. Por lo tanto, siempre están con las mismas mierdas. Solo se puede referir a una cosa que hayamos dicho más veces. Es decir, las 7.291 víctimas. Y ahora dice esto, acaba de decir, esto es retorcemos el dolor de las víctimas. Bueno, está bien que las reconozca como víctimas, está bien. Su jefe de gabinete hace unos días mintió diciendo que una víctima no había, su madre no había estado nunca en una residencia. Entonces una señora que su madre murió en una residencia tiene que estar respondiendo al jefe de gabinete y no le diga que sí que murió mi madre en una residencia. Es alucinante. Pero bueno, por lo menos reconoce que es víctima de los protocolos de la vergüenza de Isabel Díaz Ayuso. ¿O víctima de qué? Es víctima de los protocolos de la vergüenza que les aplicó. Dice, están retorciendo el dolor. No, mira, no. Nosotros lo que estamos siendo es extremadamente prudentes. Porque como sospecho que sabe Isabel Díaz Ayuso, incluso en los grupos parlamentarios, desde luego en el de Más Madrid, hay gente que en su familia vivió los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid. Lo que pasaba en las residencias era que te llamaba, bueno, depende de la residencia, no en todas se sigue lo mismo, porque por ejemplo no en todas había médico, pero en algunas residencias había médico, llamaba a la familia y le decía, mira, tu familiar está mal, lo normal sería llevarlo a un hospital, nosotros defenderíamos llevarlo a un hospital, pero la Comunidad de Madrid nos tiene prohibido llevar a hospitales a nadie de las residencias. Entonces, como esto lo vivieron familias en primera persona, saben que es verdad. Cuando esas familias son del Grupo Parlamentario de Más Madrid, lo que estamos haciendo es ser extraordinariamente prudentes para no plantarte en tu cara a un nieto, a una hija de gente que sufre tus protocolos. Entonces, lejos de retorcer el dolor de nadie, lo que estamos haciendo es ser extremadamente prudentes. Quien retuerce el dolor de gente
es, por ejemplo, el actual presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, que cuando era tu portavoz dijo que no, que había que cerrar la comisión de investigación de las residencias porque las familias ya tenían superado el dolor. Eso es retorcer su dolor, decir Osorio que las familias ya han superado, pero él ¿quién coño es para decir quién ha superado el dolor y quién no? Serán las propias familias las que digan si han superado o no su dolor. Eso es retorcer el dolor. Retorcer el dolor hasta un punto inhumano e insospechable es cuando tu jefe de gabinete niega que una persona que está llorando en la tele contando la muerte de su madre, niega que su madre muriera. Eso, o sea, no existe un retorcimiento del dolor más elevado que el de tu putrefacto jefe de gabinete. Y retorcer el dolor, desde luego, es cada una de las mentiras que has estado tú contando sobre las residencias, que no eran protocolos sino borradores, cuando se aplicaban, y lo sabemos todos. Y lo sabes tú la primera, obviamente. Eso es retorcer el dolor. Retorcer el dolor es mentir sobre las víctimas, como vas a hacer ahora, que ahora lo veremos. Y retorcer el dolor es lo que llevas haciendo en estos 5 años en los que has impedido que se conozca la verdad. Se conozca la verdad, y eso hace que las víctimas tengan muchísimo más dolor porque no se puede investigar qué pasó en las residencias y quiénes fueron los responsables. Cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido y por... Esto, además de ser mentira, es una gilipollez. Esto sí es retorcer el dolor de las víctimas. Es decir, a ustedes lo que les pasa es que son unos rebotados de este partido que no les han metido en las listas. O sea, hace falta tener indecencia, falta de humanidad, falta de empatía para que gente que murió en las residencias de las que tú eres el responsable te le diga, es que sois rebotados de otro partido. Hace falta ser miserable. Pero además de miserable, hace falta pensar que la gente es imbécil. Porque si lo que estás diciendo es que son gente a las que Más Madrid ha dejado de lado, que querían entrar en listas electorales y les hemos echado, no les hemos admitido, y que por eso ahora están dejándose utilizar por Más Madrid para atacarte a ti, igual no cuadra mucho. Es decir, si nosotros les hemos dado de lado, ¿cómo se van a dejar utilizar por Más Madrid? ¿No ves que no tienen ni pies ni cabeza? Esas personas, yo la verdad es que no conozco ninguna de ellas, de las que están en denuncia, de las que están en denuncia, de las que están dando la cara por la marea de residencias, no conozco ninguna porque haya tenido actividad previa en Más Madrid. A lo mejor sí, a lo mejor sí, podría ser, pero yo desde luego no la conozco. Podría ser porque 7.291 familias son muchas. Igual que te digo que sí que hay familias que son diputados de Más Madrid, yo no tengo ni idea de si algunos serán militantes, supongo que sí, incluso algunos habrá afiliado después al ver que nosotros sí les defendemos mientras tú les insultas. Digo yo, pero no, la verdad es que no lo sé. No lo sé, tú tampoco. Si yo no conozco los militantes de Más Madrid hasta ese extremo, tú muchísimo menos. Y por lo tanto mientes, te inventas las mierdas igual que se las inventó tu jefe de gabinete diciendo que una señora no se le había muerto su madre en la residencia. Será mentira y tú también te inventas, y si es mentira, pues es mentira. Te da igual, porque el dolor de la gente te da igual. Lo único que te importa es seguir en tu ático, en tu piso de lujo y en tu Maserati. Pero además es que es absolutamente irracional. Si son gente a la que nosotros no les hemos hecho lo que ellos quieren, que lo que ellos quieren según tú no es justicia sobre sus familiares muertos, sino trincar, piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿verdad, Isabel Díaz Ayuso? Pues entonces no estarían muy agradecidos a Más Madrid, ¿verdad? Y no estarían dejándose utilizar y dejando que les retorzamos el dolor. Al revés, estarían muy rebotados contra Más Madrid, ¿verdad? ¿Y por qué no dicen nada de Navarra, Rioja, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón? ¿Sabes por qué no decimos nada de todas esas comunidades? Por dos motivos. Primero, porque estás hablando en la Asamblea de Madrid. Y en la Asamblea de Madrid se habla de Madrid. No se habla... Yo sé que tú quieres que se hable de Venezuela y de la ETA, pero se habla de la Comunidad de Madrid. Tú eres la presidenta de la Comunidad de Madrid y el control a la presidenta de la Comunidad de Madrid versa sobre lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre lo que es el futuro. Esa es una razón. Nosotros en la Asamblea de Madrid hablamos de los problemas de Madrid. La segunda razón es que en ninguna de las comunidades que has citado, en ninguna comunidad de España, se aplicó un protocolo que prohibiera derivar a los hospitales a las personas simplemente por el hecho de estar en una residencia. Es decir, no por motivos clínicos. No es que una persona que tuviera, por ejemplo, Alzheimer no pudiera ir a un hospital. No, si esa persona con Alzheimer estaba en su casa, iba a un hospital. El tema era si estaba en una residencia. Es decir,
El protocolo no se aplicaba por motivos clínicos, sino por motivos de domicilio. Las personas cuyo domicilio fuera una residencia no iban a un hospital. Las personas cuyo domicilio fuera el hogar familiar sí que iban a un hospital. Si estabas en una residencia, simplemente porque no tenías autonomía, porque se te había partido una pierna, por lo que fuera, si estabas en tu casa te derivaban al hospital. Si estabas en una residencia, no te derivaban al hospital. Y esto no pasó en ninguna de las comunidades de las que hablas. Así que ya tienes dos motivos por los que no hablamos de esas comunidades. Primero, porque estamos en la Asamblea de Madrid y por lo tanto hablamos de los problemas de los madrileños. Segundo, porque los protocolos de la vergüenza por los que tú algún día serás juzgada solo se aplicaron en la comunidad. Porque gobernaban ustedes. No tienen ninguna humanidad. Porque gobernaban ustedes y ahí en proporción murieron muchos más mayores en las residencias. Pero les da igual porque la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes. Muy bien. Muy bien, dice Serrano, di que sí, porque tú, total, vas a apoyar esto y lo contrario, y cuando os decidáis cargar a Ayuso, pues ya harás como que no la conoces de nunca, como habéis hecho todos con Cifuentes, y antes con Granados, y antes con Ignacio González, y con Esperanza Aguirre, y con Prada, y con todos aquellos que a los que habéis aplaudido y después pues os habéis quitado de en medio porque es incómodo que os relacionen con ellos. O sea, con Isabel Díaz Ayuso pasará lo mismo, más temprano que tarde. Pero lleva razón Isabel Díaz Ayuso en una cosa, y es que hay enfermos de sectarismo y de odio. Dice ella que por ideología, yo creo que no, que es por puro interés. Tú estás enferma de fanatismo, no por ideología. Podrías estar defendiendo exactamente lo contrario de lo que defiendes. Los protocolos de la vergüenza, si los hubiera aplicado el gobierno del Estado, vamos, lo que estarías diciendo que es comparable a Auschwitz o cualquiera de las barbaridades que dices habitualmente. Pero lo defiendes simplemente porque o defiendes las barbaridades que tú haces o no hay forma de que tuvieras el pisazo que tienes, pagado con fondos, pagado con las comisiones de Quirón y con el fraude fiscal. No hay forma de que tuvieras el ático que una empresa te ha puesto a tu disposición sin que se sepa quién es esa empresa y a cambio de que te ha puesto ese ático, y no hay forma de que te estuvieras pasando en Maserati por Madrid las pocas veces que te bajas del coche oficial. Y bueno, lo vamos a dejar aquí ya porque pensaba hablar un poco sobre lo del alquiler indefinido, pero creo que lo voy a dejar para la semana que viene. Es una propuesta muy interesante que además vamos a dar un poco la brasa con el contrato de alquiler indefinido porque estamos convencidos de que va a pasar lo que nos ha pasado muchas veces. Cuando proponíamos la reducción de la jornada laboral decían que disparate y va a ser realidad, y además nadie se va a negar en muy poco tiempo, y con el contrato de alquiler indefinido seguramente pasará lo mismo. Que lo que estamos proponiendo ahora y que no nos apoya casi nadie, pues dentro de unos pocos años será sentido común y será una barbaridad recordar cuando el Partido Popular defendía, por ejemplo, contratos de alquiler de 3 años. Ya la semana que viene hablamos de eso, y nada, simplemente ya os digo lo de siempre. Si os interesa estos vídeos, pues podéis dar a suscribiros tanto en YouTube como en martinezabarca.net, que hay una pestañita donde podéis recibir por correo electrónico cualquier actualización, que suelen ser eso, vídeos o artículos y tal. En YouTube serán los vídeos y pues podéis dar a suscribiros, al like, recomendárselo a gente y así pues, seremos todos mucho más felices y tal. Venga, muchas gracias, que paséis un buen fin de semana y que intentad este fin de semana no acordaros de Ayuso y sus mierdas de siempre.